Sí, perfecto. Bueno, sí, un poco también felicitar, estuvieron muy buenas las charlas de Thais, de Tomás, Anita. También felicitarte por el emprendimiento, Willy. Eh, sí. Bueno, yo, un poco como decía Willy hoy, en un principio la charla iba a ser sobre exponer el trabajo final de carrera con el fin de poder explicar un poco de representación y ahora se incorporó también lo que es tercer año, que va a ser un equipamiento también deportivo, así que creo que les va a servir. Eh, y también, ¿se ve cuando pasó? ¿Alguien me confirma? Sí. Sí, Sí, se ve. Bueno, sí, entender... Frank, perdón, pero se ve la Ah, pantalla de PowerPoint. Si querés, ampliala, por favor. ahí. Ah, ahí está, perfecto, gracias. El trabajo final de carrera entendido también, como decía Anita, como un proceso, ¿no? Estos son mis trabajos que fui haciendo a los recorridos, el recorrido de los 6 años. Eh, y un poco cómo eso fue el resultado, en realidad es como, si bien el trabajo final de carrera es inconcluso, eh, cómo esto permite hablar un poco del proceso, ¿no? El proceso para hacer el proyecto que se fue construyendo alrededor de todos estos años. Quería mostrarles un poco de este recorrido, eh, más que nada para ver muchas veces lo que uno piensa se ve sintetizado en las láminas, esta idea de por ahí pensar desde primero el contexto de la ciudad y después empezar desde lo general hasta ir a lo particular. Eh, del centro comunal de quinto año, un poco lo que es el recorrido para culminar en el plan maestro. También habla de cómo uno va tratando la entrega como una unidad, tanto en lenguaje como en lo que va exponiendo. A partir de lo que es el plan maestro del sexto año, es que se desprende el TFC. Yo creo que son prácticamente indivisibles. Esto es un poco la síntesis gráfica de lo que fue el recorrido. Si bien hay más láminas de trabajo final de carrera, un poco mostrar para ir hilando con lo que es la representación, ¿no? Este proceso de proyecto, en mi caso, en relación con el trabajo final de carrera, creo que se dio más o menos así, desde que empezamos con el master plan, el sexto año, hasta llegar al proyecto en sí. Un poco empezaron a aparecer el trabajo de campo, el análisis urbano, el diagnóstico, las distintas estrategias urbanas que dieron en un master plan, y después sí empezar a partir de ahí a ver lo que es el programa, el emplazamiento, todo lo que es respectivo al trabajo final de carrera, y que sin embargo, bueno, si bien acá están ordenados de forma lineal, no significa que necesariamente sea así. Muchas veces hay ida y vuelta constante, y esto es más o menos lo que el proceso para hacer el proyecto que fui desarrollando, con el que me encuentro cómodo. Y bueno, también entre medio de este proceso es que empiezan a aparecer los referentes que uno va absorbiendo, ya sea para las distintas escalas, lo que es la escala macro para un master plan, puede ser un referente teórico, puede ser referente de un detalle constructivo. Y un poco esto es lo que es el proceso creativo con sus altibajos y cómo, bueno, en momentos tenemos bloqueos, en momentos no, pero es algo que todos los años lo vamos a transitar y me pareció una buena síntesis. Ahí es que empiezo a hablar del master plan, que es donde lo que dio el punto de partida al trabajo final de carrera. Este fue un dibujo de Alberto que en nuestro año, 2016, trabajamos lo que es el bosque y con distintos puntos nodales iban a empezar a intervenir diferentes años, como el tercero. Trabajaban siempre en algún sector puntual y nosotros teníamos que tratar de integrarlo. Un poco lo que les decía del estudio de campo. Para estudiar lo que es el master plan, primero tenía que hacer una abstracción y entender cómo era el sitio. Nosotros trabajamos sobre la región Berisso, Ensenada, La Plata. Ya veníamos trabajando el año precesor con el barrio El Dique y cómo empezaba a aparecer la llegada del agua, el eje, cómo empezaba a coserse La Plata con lo que es el río de La Plata, y un poco queríamos hacer énfasis en eso. El nexo, donde el bosque es el intermediario de esta región tripartita,
Por eso también la importancia que tenía el bosque en este contexto. Un poco lo que es el sitio y el área a intervenir venía del diagnóstico. Identificamos con mi compañero de ese año, de Martín Vilevicius, hicimos un diagnóstico y más o menos analizamos cómo fue paulatinamente desapareciendo el espacio público de lo que es el bosque. Pasó de tener 226 hectáreas a 72 hectáreas. Entonces, la propuesta del Master Plan empezaba a tener relación con esto. Cómo nosotros trabajábamos todo lo que es el bosque como un nuevo parque urbano, y cómo empezábamos a trabajar también todo lo que es el perímetro y diferentes puntos nodales donde creíamos que eran diferentes polos de interacción que requerían atención. Nosotros trabajamos un poco hilando con lo que es la representación gráfica, con una tonalidad muy particular. Tomamos el amarillo como textura, como una idea de que nosotros ya vinculábamos el amarillo con el espacio público y con los diferentes, digamos, el espacio público como soporte, cuál era el espacio que nosotros podíamos apropiarnos para hacer diferentes intervenciones. Un poco en los puntos nodales que tocábamos, jugábamos con intersecciones, íbamos conectando diferentes puntos donde se ensanchaba y ahí pasaban cosas. Después, a modo de conexión horizontal, si bien estas eran caminos largos por ser diagonales y demás, estos tendían a conectar puntos estratégicos a modo de folies intermedias, con las cuales se acortaban distancias y generaban situaciones intermedias que si uno iba atravesando el bosque, se las iba encontrando. Trabajamos el perímetro. Uno de los sectores que trabajamos, la estación de tren, como un vacío de oportunidad, donde estaban los trabajos de los chicos de segundo año. También trabajamos el sector del hipódromo, que los que están presentes lo van a conocer porque este año trabajamos este sector y cómo diluíamos el límite de lo que es el hipódromo. Y después, diferentes sectores. Habíamos incorporado nuestra propia teoría a partir de ver el proyecto de Vicente Krause en la revista 47 al fondo, donde hablaba del Museo de Ciencias Naturales y hablaba de cómo tocar lo intocable. Nosotros estábamos tocando un poco el bosque y en sí tiene su impronta y había diferentes teorías de cómo trabajarlo. Nosotros generamos nuestra propia teoría donde trabajábamos 3 estadios. La situación trinchera, que era cuando el espacio público pasaba por debajo, la situación llano, cuando se encontraba en una situación llana y aparecía el edificio a modo de objeto, o la situación de meseta. Aprovechar la quinta fachada de algún edificio como para empezar a interactuar con el espacio público. Entonces el cero empezaba a tomar espesor. Nosotros trabajábamos con diferentes niveles de cero y ya no era el cero llano. Diferentes situaciones como, un cruce límite en 122, que era un sector clave a resolver, o el lago de noche. Después desarrollamos el sector ese que mostraba recién, donde después profundizamos un poco y resolvimos todo lo que es el conjunto residencial y estaba el polo tecnológico que trabajaron a posterior los chicos de sexto año. No sé si se escucha, si alguien me confirma. Sí, sí se escucha. Perfecto. Entonces, a partir de ahí es que después de transitar lo que es el master plan, llegó el momento de encontrarnos con, ¿dónde voy a intervenir y con qué programa voy a intervenir? Un poco hago abstracción y volvemos a trabajar con la región. Entendíamos ahora este nuevo parque urbano que proponíamos como un polo atractor, ¿no? El lugar donde empezaban a aparecer, si bien este es el corazón y donde yo pensaba que era requerido intervenir estratégicamente, porque nosotros teníamos facultades, teníamos el límite que es la calle 122 y entonces era un lugar propicio para que el programa, que es el equipamiento que debíamos plantear como trabajo final de carrera,
sea instalado. Entonces, del sitio y del programa, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué elegí el polideportivo regional? Uno pasa. Ahí está. Me gustó esta frase que dice, el deporte tiene el poder de inspirar, tiene el poder de unir a la gente como pocas cosas la tienen. El deporte puede crear esperanza donde alguna vez hubo desesperanza. Es más poderoso que el gobierno para romper barreras raciales. La frase de Nelson Mandela, que en sí habla del deporte como una excusa para juntar, ¿no? Como una idea de inclusión social. Entonces empiezo a generar yo mi concepto de deporte y entiendo el polideportivo como un condensador social. Este lugar donde se juntan las prácticas espontáneas, las informales, las formales, y entiendo entonces el fenómeno del deporte como una representación de la sociedad y que explica su importancia como espectáculo. Vendría a ser como un nexo tanto para todos los usuarios de la UNLP como para distintos usuarios de diferentes edades. Los jóvenes que vienen a hacer el deporte, los adultos que vienen a observar a sus familiares y eso. Entonces es que ahí, dentro del cuadro que yo les mostraba hoy, empiezan a aparecer los proyectos, las obras de las cuales yo me empiezo a alimentar. Un poco agarré en realidad voy a explicarles, o a mostrarles algunos, pero sin embargo la lista es creo que interminable. Como para que haya variedad, Centro Deportivo de OMA, que es un proyecto, pero empezaba a estar bueno cómo se veía la posibilidad de agrupar en altura diferentes programas para salir de lo que era el clásico edificio que se desarrolla solamente en un nivel. Y bueno, teníamos el edificio compacto, Battle Royale, como para entender cómo se podía trabajar desde el volumen, los dos edificios de Mario Corea, que son geniales en lo que a planta respecta, digamos, el sentido de unidad que le da esta especie de arquitectura galponera y cómo se puede resolver también desde la estética y la impronta que le da al espacio público y al lugar a las transiciones, al lugar a lo que pasa entre y a lo de afuera. Este es el otro de él, que también empieza a jugar la estructura en relación al espacio. Eso me pareció que podía llegar a incorporar en mi idea de polideportivo. Y después, bueno, algunos edificios que tenían resoluciones técnicas que me parecían buenos para la idea que yo llevaba, o concepciones como la idea de la caja en los edificios polideportivos, este sentido de unidad que le daba. Después había algunos referentes que eran más teóricos por ahí, donde, por ejemplo, aparece el corte de Rem Koolhaas, que empieza a trabajar con diferentes niveles y diferentes programas y hablaba de qué es lo que pasa en los espacios neutros cuando pasan muchas actividades. Lo mismo que en su librería, donde tiene más importancia casi el vacío que después los programas que él arma en la caja. Y después, por otro lado, los referentes un poco teóricos, que también yo, al haber hecho la beca de investigación respecto al espacio público y el proyecto urbano, creo que fue un poco de lo que me alimenté teniendo diferentes libros. Y esto, no, como decía anteriormente, no es que inhabilite a otros referentes que usé. Entonces, a partir de ubicar el polideportivo, ya saber dónde va a ir y analizar el sitio, tenía dos límites muy importantes, que era el tren universitario, que ese año se estaba reactivando, la calle 122. Yo pienso, bueno, ¿cómo voy a intervenir? Tenía el vacío y estos dos límites de los que le hablaba. Yo, ante esa situación, genero un vector que cose estos dos límites, estos dos puntos de interés, y empiezo a cargarlo con programas llanos. Digamos, yo todavía no sabía cómo lo iba a ubicar, pero sabía que iba a empezar a distribuir alrededor de este vector para que sea, por decirlo así, la excusa para cruzar y para poder apropiarse de lo que es el terreno. Ante la elección de estos dos ejes cartesianos que se me formaban, yo digo, bueno, lo ubico más cercano a lo que es
el tren universitario para alejarme un poco de todo lo que es el bullicio de 122. Y empezaba a aparecer un elemento a modo de infraestructura que me terminaba de ayudar a coser y a materializar este vector que yo estaba hablando, que hacía de costura tanto de 122 como del tren universitario. Así es que aparece la implantación. Un poco estos son los elementos que figuran, que me ayudaron a entender el sitio este. Y empieza a aparecer esta pasarela, esta especie de plaza aérea, que me ayuda a superar los límites, ¿no? Tenía calle 120, el tren universitario, calle 122, y después estas pasantes peatonales que venían ya del master plan. Esta pasarela me permitía a su vez tratar como a modo de tribuna, entonces esta infraestructura no solamente era de paso, sino que empezaba a trascender en el uso. Yo la entendía como que se podía cargar de programa, como que podía cumplir múltiples funciones. El elemento contrastante, el polideportivo, un edificio compacto por el que había optado, y que empieza a trabajar para 4 caras de manera diferente. Es así que, bueno, empieza a aparecer el programa este que yo dispersé por el territorio, los propios estacionamientos, y después el programa que se podía desarrollar en esta banda que yo genero. La pasarela y las 24 horas. Entonces, yo entendía que este equipamiento tenía que ser abastecido las 24 horas. Es un equipamiento regional que va a interactuar con la ciudad y que, entendiéndolo como un polo atractor, iba a reconvertir el área, por así decirlo. Por ahí podía ser el germen de diferentes proyectos que podrían reactivar todo este sector, que hoy en día, si no estuviera el master plan, sería un límite 122 que está bastante degradado. Entonces, podría ser hasta en una etapa de habilidad sin estar constituido el master plan, un principio. Aparecía la pasarela, donde yo empiezo a desarrollar diferentes actividades. En este caso me apoyo de lo que es el recurso gráfico de la axonométrica para mostrar, sin tanto definición técnica, por así decirlo, las diferentes situaciones y las materialidades de lo que podría estar ocurriendo en este elemento urbano que yo planteo. Esta especie de boliches, por así decirlo, empiezan a jugar en la planta baja de la pasarela, que son estos de acá, lo que permite cargarlo de programa y que no solamente sea cruzar para venir acá, sino que es parte del paseo encontrarse diferentes programas dentro de esa barra. Yo empecé a plantear diferentes premisas espaciales, donde, bueno, gráficamente creo que es muy propicio, digamos, empezar a hablar de lo que es el esquema. Me ayuda a contar y a sintetizar las ideas, a clarificarla más que nada, porque ya no se habla de lo singular, sino que ya te obliga a generalizar y a sintetizar la idea. En este caso tenía el principio infraestructural, del que ahora les voy a hablar, el sistema estructural. Yo planteaba un entramado de vigas Vierendel, y levantaba el programa viendo que podía obstaculizar en la planta baja, y yo estaba hablando de un espacio público que quería recuperar. Por eso levanto lo que es el programa más fuerte que tenía, que era la piscina, y empiezo a distribuir de manera, en esta retícula, el diferente programa que es de menor escala, por así decirlo, ocupaba menores dimensiones en todo el perímetro. Y después con la condición siempre de trabajar diferentes caras con diferentes estadios, como lo venía trabajando en el master plan. Cuando se forma la situación de meseta en el espacio público, cuando se forma la situación de tranchera o cuando tengo el llano. Este principio infraestructural del que les hablaba es más que nada trabajar el volumen. Yo estaba buscando que tenga impacto y contraste en lo que es el sitio. Podía ser un faro en la noche si quería. Trabajar con la epidermis,
o sea, la piel. Yo trabajaba en una piel que me permitía tener ese contraste y ese volumen compacto que quería. Y hacer una ruptura interior, que en esto se basa lo que es el principio infraestructural de Jeffrey Kipnis, que me permite entender el vacío también como, digamos, un espacio más donde empiezo a tener relaciones verticales y relaciones horizontales, más allá del programa específico que se desarrolla en cada caja. Estos esquemas que les mostraba por ahí son un proceso ya asimilado por mí y representado gráficamente de esto que venía ya trabajando clase a clase, y un poco se lo quería mostrar para contar esto, la idea de las primeras ideas, el croquis y el proceso, ¿no? Que por ahí muchas veces hace falta dibujar, hace falta un bosquejo o pensar la perspectiva de diferentes puntos previo a tirarla, ¿no? No son dibujos de Ana, pero son los dibujos que me salieron a mí. Bien, ya entrando en lo que es la planta, yo planteaba, esta es la pasante, un hall que se desarrolla en este sentido y todo un perímetro de circulación que me permite siempre trabajar con el corazón de la cancha. Un sistema de tribunas retráctiles, y el servicio se apoyaba en esta especie de rambla que yo genero cuando la pasarela toca el sitio y yo la quiero transformar en meseta. Organizo lo que es la circulación secundaria, donde yo puedo acceder siendo un equipo que está por entrar a jugar, entrar al vestuario, lo mismo por este lado. Entonces no se toca con el público y puede seguir independientemente de querer que no se produzca cualquier hecho típico del deporte, resolver esas cuestiones. Entonces, en el segundo nivel yo desarrollo esta pasarela que es cuando toca el edificio, se ensancha, y es la misma lectura que yo venía trabajando en lo que es el master plan, entendida como espacio público, ¿no? Uno tranquilamente podría estar circulando, subiendo, bajando, volviendo, y no sirve, digamos, sirve también como tribuna para alguien que está de paso, para alguien que quiere ver el evento, tanto para afuera, para el exterior. Cualquier evento que se esté desarrollando en el playón deportivo, uno podría estar viéndolo en simultáneo a lo que es el evento propio del programa. Desarrollo otra especie de hall que me permite vincularlo con el de abajo, está vinculado por medio de una doble altura, y toda una situación de cafetería y el programa más flexible en este nivel que me permite también tener como un elemento que tensione, que invite a circular y seguir. El nivel que le sigue también es una cinta aeróbica que funciona a modo de tribuna, si se quisiera, y que responde más que nada también a la modulación que fui encontrando con el ingeniero para este sistema de vigas Behrendt que cosen de lado a lado. Y entonces yo resolvía de manera integral lo que era movimiento, estructura y todo lo que es el funcionamiento de este polideportivo. Aparece una situación de gimnasio, y en los niveles posteriores ya se materializa la grilla de toda esta estructura y empieza a entrar en juego el entrepiso técnico, que es todo lo propio de la pileta que está en el nivel que le sigue, y en el perímetro empieza a aparecer el programa más flexible, lo que yo puedo acomodar en en espacios más reducidos, pero siempre manteniendo la premisa de que yo voy a vincular con el espacio de abajo. Siempre está en relación a un vacío en el que se ve reflejada esta situación del principio infraestructural de que les hablaba. Entonces, la pasarela el perímetro circulatorio se sigue materializando, y sin embargo, en algunos puntos estratégicos se empieza a abrir, que es como muestro en el esquema y empiezo a abrir con visuales para diferentes ángulos, con visuales al parque. Hablando un poco con el ingeniero, me decía, si vas a usar Steel Deck, tranquilamente podrías adicionar. Te vas a comprar un par de líos con el de instalaciones, pero
se podría pensar en el edificio que muta y que puede ir adicionándose o sacándose como para ir, de entenderlo como de manera flexible en el tiempo. Y posterior, en el último nivel, remato con la pileta. La pileta, en este nivel, me permitía no solo liberar el cielo, sino empezar a ganar lo que es ventilación e iluminación natural en todo este espacio. Empiezo a tener todavía más programas flexibles, donde tenía diferentes deportes. Por ejemplo, acá en este nivel tenía lo administrativo y también lo que es el sistema de todo lo que es danza y telas. El subsuelo me permitía adoptar el programa que es por ahí más público, donde se hacía la situación de trinchera que le hablaba hoy y permitía hacer un anfiteatro al aire libre o entrar y tener diferentes exposiciones. El corte, el corte real es este, que está en relación a... ¿Se escucha? En relación al parque, y acá le hice un zoom para que se vea a modo de poder mostrárselo a ustedes, pero siempre tratando de mostrar esta situación donde tenemos al usuario en relación a una actividad o en relación al vacío. La pileta, claramente. Gráficamente, bueno, les ayuda a entender cuando estoy pasando el corte los elementos complementarios. Y me interesaba mostrarles por ahí este elemento, que es la estructura y el espacio. Esto que yo les explicaba de cómo subir el elemento me permitió trabajarlo como una estructura programática, trabajarlo como sistema circulatorio, y después, bueno, acompañado de la estructura de la cubierta, trabajaban todo en comunidad. Esto que les decía de forma integral, yo resolvía todo con este tipo de estructura. La epidermis, que es esta piel que iba mutando según el día, al ser un sistema de paneles móviles pivotantes. Y acá, de nuevo, la representación por ahí entra el juego. Hay situaciones en las que el corte, contado desde... Hay, digamos, espacios que se cuentan desde el corte. Y creo que el corte perspectivado muchas veces termina de hacer cerrar cualquier proyecto. El programa contado desde la axonométrica, donde empiezo a tener el playón en relación al cero, permitiendo, si quiero, todo un evento al aire libre, un continuo con el interior y el exterior. Cuando toca la pasarela, el edificio, como me permite vincularlo con el corazón del vacío que yo genero en el polideportivo. Lo mismo con la cinta aeróbica. Este nivel que es el que carga todos los programas secundarios, y el nivel de entrepiso y el de la pileta. Entonces yo entiendo que este edificio, al permitirme generar esta estructura, puedo usarlo 24 horas los 7 días a la semana de diferentes maneras. Este espacio me permite tener un partido a las 10, gracias a usar la gran cancha con la grada retráctil y la platea. Puede ser una exposición a las 4, puede ser un mercado los sábados y seguir utilizando otro espacio para otros usos. Puede ser el torneo del domingo, puede ser el recital del viernes, y puede ser también en el tiempo, digamos, hoy en día, si se requiriera, podría ser un parque sanitario. Y después, bueno, como decía Ana, bueno, yo sí soy un poco más amigo de los detalles técnicos en AutoCAD, pero es el corte técnico, el corte crítico, que aparece después de los cortes iniciales, ¿no? Donde ya uno puede también, a partir de lo que es la representación gráfica, ir mostrándolo de diferentes maneras. Lo mismo que el detalle de la pileta, me pareció mejor o más propicio mostrarlo de esta manera. Y después los propios de lo que es las instalaciones, que un poco el trabajo final de carrera lo que hace es coser las diferentes currículas de la carrera y permitir esta interacción entre las materias. Eso es un punto muy bueno. Los criterios de sustentabilidad
Yo más que nada en este caso me centré por los criterios pasivos, ¿no? Esta epidermis que yo generaba y cómo me permitía, según la porosidad que yo planteaba con estos paneles que recubrían la piel, permitir o no el uso del sol, la entrada. Un poco lo que es el entrepiso técnico para que se viera gráficamente. Y después los sistemas por decirlo así, activos, donde tenemos el detalle de cómo son los colectores solares que se utilizaban. Pero lo que sí estaba bueno es, yo los concebía como edificio y parque, ¿no? Me pareció que el edificio debía estar retroalimentado con el parque, por lo que tanto el agua de lluvia como los paneles servían para la luminaria o para abastecer el riego de todo lo que es el parque que yo estaba desarrollando. No es un edificio autónomo, sino que se retroalimentaban, por así decirlo. Algunas perspectivas que se fueron dando en distintas correcciones para ver cómo trabajaban las distintas caras con el espacio público. Y después lo que es el edificio con la materialidad y la espacialidad y clima que yo pensaba, ¿no? El edificio que transcurre las 24 horas, cómo es la relación con la pasarela, los interiores, este espacio en común donde yo empiezo a tener la interacción de las personas que están afuera, las que practican la actividad, las que están en el nivel de la pasarela cuando toca el edificio, los de la cinta aeróbica y los que están en la actividad secundaria. Las espacialidades que quise lograr y un poco la pileta con esta condición de la iluminación natural y cómo podía servir las diferentes caras del proyecto. Por ejemplo, un evento masivo, si se quiere, usando la epidermis como a modo proyección, cómo trabaja con el vacío cuando no es parque y es cancha de fútbol, donde el edificio queda a modo telón. Cuando uno se lo encuentra, me imaginaba, de un paseo por el bosque. Y cierro con esta, que es más que nada una de las que más me gustó, donde se veía uno de mis croquis iniciales, donde estaba el parque como protagonista y de telón el edificio y la pasarela urbana, y siendo el espacio público usado en su máxima expresión. Listo. No sé si se ve. Dejé de compartir. Sí. Qué bueno, Frank. Buenísimo. Excelente. Realmente muy buena la reflexión y todo lo que planteás a partir del proyecto, ¿no? Gracias. Muy completo. Muchas gracias. No sé, espero que también les sirva a los estudiantes y que por ahí, no sé, si cualquier duda que tengan, estamos para ayudar, ya sea en representación o dudas con respecto ya que surjan de esta charla. La verdad que, no, para felicitarlos a los cuatro, digamos, ¿no? Y me parece que es muy importante que el tema, y cómo es el armado todo de la teoría, ¿no? Es decir, cómo cada uno va tomando los elementos, construyendo un poco la base de lo que después se refleja en el proyecto. Me parece que desde distintos lados, ¿no? Por más que después cuando uno analiza cómo está la impronta del espacio público, ¿no? De que los temas que abarcan es un poco los que transmitimos, aprendemos y esa relación con la ciudad, el espacio público, ¿no? Pero después cada uno va construyendo la teoría y la seguridad que encuentra en esa teoría, que es lo que le
tomar las decisiones del proyecto. Me parece que es muy interesante reflexionarlo para aprenderlo y para sentirse seguro, ¿no? Cuando uno toma decisiones o va en esto de construir tu propia teoría, ¿no? Quiere decir, ir del proyecto a la teoría y de la teoría al proyecto. Como eso va dando las herramientas para tomar las decisiones y dar buena respuesta al espacio, ¿no? Al espacio, el espacio a la flexibilidad, al espacio público, a la ciudad. Que los temas se van repitiendo, pero es muy interesante escucharlo. La verdad que, Ana, te felicito, no te había escuchado. Muy interesante, Fran, lo mismo, y los chicos también, en el análisis y cómo construyen y cuentan el proyecto. Me parece que nos va a servir mucho al tercer año lo de Fran, también lo de Ana y entrar en este tema de equipamiento, ¿no? Y empezar a barrer y a discutir estos temas. La verdad que muy bueno. Lo felicito. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Puedo hablar? Sí, Horacio, te escuchamos. Bueno, primero yo quería agradecerte, Willy, y un poco porque tuviste la idea de organizar esta charla. Y también, bueno, ver un poco por qué estas cosas de otra manera quizás no hubieran salido, ¿no? Entonces me parece también, me acordaba recién cuando la idea de Marcial y tuya, Willy, también cuando lo compartimos con Pablo Codecido desde Colombia, esas dos charlas magistrales. Y me parece que reflexionando, ¿no? Ante la situación que nos está pasando en este momento, y bueno, y cómo podemos explotar lo positivo que de todo lo malo que es esto. Y bueno, y seguramente van a ser, podemos extraer este tipo de encuentro que quizás de otra manera, por la situación del espacio de la facultad, porque no es fácil organizarnos de esta manera, hay que pedir el salón de actos, y cómo nos estamos rebuscando para preparándonos para cuando todo esto pase y salir, ¿no? Salir a la cancha entrenado, ¿no? Yo escuchaba a Ana y bueno, y toda esa parte de la producción, lo escuchaba a Francisco y bueno, y la gente cuando vuelva a poder hacer deporte y poder usar el espacio público. Me parece que por eso, por un lado quería agradecerte, Willy, el armado y de ir siendo creativos para generar estos encuentros, que al principio surgió para cuarto y después dijimos, bueno, y si también explotamos el Zoom lo máximo que dé y bueno, podemos también trabajar a tercero, bueno, y como decía Manuel recién, parece que hubiéramos elegido los temas. Sin lugar a dudas, el trabajo de Francisco es tal cual lo que vamos a trabajar ahora con el Club de Barrio, con Manuel, con Laura, con Egoé, con Vicky y con Daniel en tercero, ¿no? Porque es eso, es un club, es un gimnasio y esa conexión con el barrio, con el cero y cómo ese evento se va a conectar con el trabajo de viviendas. O sea que toda la bibliografía que tomó también Francisco nos sirve. Y sin lugar a dudas el trabajo de Ana, bueno, es esa incubadora de pymes y es una escuela industrial, sin lugar a dudas, es una escuela. O sea, es donde se produce, se enseña y cómo es un taller donde se aprende enseñando y produciendo. Con lo cual son dos referentes que tienen mucho que ver. Inclusive hay cosas en algunos trabajos de cuarto, como esos niveles más 4, más 3 que se empiezan a relacionar con el resto de la manzana que salen del terreno, que también tienen mucho que ver con el trabajo que mostró Francisco. También les quería, bueno, por un lado, estos tres elementos que ensanchan la educación de grado, o sea, lo del taller. Fíjense que además del taller normal que uno cursa
año por año, que es un poco lo que dice la facultad, nosotros inclusive le damos muchísima importancia a estos otros sistemas de comunicación y de enseñanza, que hoy podríamos decir que estos tres elementos, el trabajo vertical, que es el que estamos haciendo en este momento, ¿no? Como salir de lo burocrático, de lo aburrido que es el trabajo año por año. El trabajo vertical, que justamente estamos en este mismo proceso de trabajo vertical, que es fundamental para la enseñanza de la arquitectura. El trabajo en el workshop, que es ese evento que nos contó también Tomás y Thaís, como otro elemento que no está en la academia, o sea, en el cronograma, ¿no? Y bueno, en los programas no está. Los franceses sí lo tienen en el programa. Bueno, nosotros estamos tratando de que los workshops también se puedan validar con nota y para que nos reemplace alguna materia, por ejemplo, las optativas. Y el TFC, el trabajo final de carrera, que me acuerdo cuando nos tocó, bueno, a mí personalmente estaba en el consejo académico cuando nos tocó incorporarlo al plan nuevo, el trabajo final de carrera, y les aseguro que lo que nos imaginamos cuando dijimos y proyectamos allá por, no sé, era el 2005, 2004, el trabajo final de carrera, yo me imaginaba esto que está pasando ahora. Esto es, el trabajo final de carrera es una herramienta de enseñanza. O sea, ustedes, tanto Francisco como Ana, dieron un teórico que, bueno, no sé, yo no escuché, a mí no me sale así tan bueno. O sea, es enorme, ¿no? Por eso es enorme el valor didáctico y el valor que tiene que ver. Entonces, el trabajo final de carrera, si bien también es una pata de la profesión, también es un elemento para nosotros, para la enseñanza de la arquitectura, enorme. Yo pensaba, ¿no? Porque en realidad como que todos vamos aprendiendo de todos. En este momento, seguramente la gente de segundo y la gente de tercero va a aprender con estas casas que estamos haciendo muchísimo de lo de cuarto y lo de quinto. O sea, cuando la semana que viene cerremos y vemos todos los trabajos, y eso se da solamente en el marco de los talleres verticales. Es esta enseñanza que solamente la facultad nuestra tiene. Y también pensaba, y bueno, y Thaís y Tomás en este momento están por entrar al trabajo final de carrera, y con lo cual van a aprender un montón también de lo que dijo Francisco y de lo que dijo Ana. O sea que es todo yo diría en palabras de Ana, una enseñanza circular, ¿no? Como ella hablaba de la economía circular, es una enseñanza circular que no sabemos, estamos todos aprendiendo de todos y no hay jerarquías. Eso es lo que a mí me parece más importante. No hay jerarquías y van a ver y se van a sorprender cuando vean un partido de segundo año, una casa con patio de segundo, como van a sorprender cuando vean algo de tercero, lo de cuarto, lo de quinto. Bueno, en eso se trata. Y bueno, yo dejaría como si algo bueno que nos dejó esta situación incómoda de manejarnos de esta manera, yo creo que esto es algo que seguramente lo vamos a poder explotar, esta interacción. Lo dejo ahora abierto el micrófono para el resto de estudiantes, a ver si podemos, con el tiempo que queda, podemos establecer un diálogo o está abierto para preguntas o dudas. Hay un montón de panorama abierto con estas cuatro clases. Bueno, les agradezco enormemente además a Tomás, a Thaís, a Ana y a Francisco.